Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga grandemente. Gracias por hacer el espacio, por conectarse, por proponer o disponer su corazón a recibir una porción de la palabra de Dios, que creo que hoy es, es algo que Dios va a hablarnos a todos. De hecho, lo hizo conmigo, sé que lo va a hacer contigo y pues solo dispón tu corazón. En este mes vamos a estar hablando un tanto del agradecimiento. Dios es bueno. Si tú crees que Dios ha sido bueno, tú puedes declararlo ahí en tu lugar, decir definitivamente, Dios me ha mostrado su bondad, Dios me ha mostrado su misericordia y no puedo dejar de agradecer tanta bondad y tanto amor derramado sobre nuestra vida. Fíjate que quiero empezar el tema. Hace unos días me llegó un, una breve reseña de una historia que se escribió en 1844. Imagínate hace cuánto tiempo, casi ya van a ser 200 años que se escribió esta novela. De esta pues han hecho varias, incluso películas en diferentes versiones. Yo vi una hasta incluso en una comedia de, de, de un, de un actor que pues ya no está con nosotros, que era Tintán, el hermano de don Ramón Valdés, Germán Valdés Tintán. Hizo una versión de esta novela un poco cómica y la novela se llama El Conde de Montecristo. Y yo no sé si has visto esta película, han habido varias versiones, como te digo, o incluso tal vez leído algún libro, pero cuando surgió en 1844, se publicó no sé si así se dice, pero en el Journal des Debats, en 18 entregas. Es decir, esto estuvo peor que una serie de Netflix que te deja picado y quieres ver la siguiente parte y hasta los 8 días sacan el siguiente episodio. Pues en esto fue en 18 entregas, en 18 partes, pero esto llevó desde 1844 hasta 1846. Imagínate, en 2 años terminar de ver 18 episodios de Netflix. Creo que está muy crítico eso. Pero esta serie trata, uy, perdón, esta novela trata de un hombre que tenía un corazón muy correcto, era una persona muy buena, se enamoró de una muchacha, quería casarse con ella. Te voy a parafrasear rapidito. Y pero el primo de esta muchacha estaba enamorado de ella y había planeado con ella deshacerse del novio después de robar una gran cantidad de dinero y así lo hicieron, lo embaucaron bien y luego este hombre fue a dar a la cárcel y iba a pasar el resto de su vida tras las rejas, pero eh, mientras tanto los malos, las personas que lo enredaron en todo esto, pues se quedaron impunes y en libertad total disfrutando de lo que habían hecho. Este hombre en la cárcel conoció a otro preso, ya un anciano, que le contó que él estaba ahí porque había robado una gran cantidad de dinero y la había ocultado. Y le dijo en dónde. Y este hombre, pues ya, él iba a morir en la cárcel, entonces le dijo de que él quería que este muchacho lograra salir de la cárcel y fuera a recoger el botín. Cuando este ladrón anciano muere, este muchacho que estaba injustamente encarcelado, se hizo pasar por el muerto y así logró escapar de la cárcel y al final va a recoger el dinero, se hace una persona millonaria y empezó a gastar todo lo que tenía, todos sus esfuerzos, sus ideas, sus planes para poderse vengar de los que lo habían llevado a la cárcel. De hecho, empezó a trabajar fuertemente con esto y él lo que quería era cobrar venganza. La gente lo había traicionado, no solo esta pareja, sino hubieron muchas personas que lo traicionaron, que lo enredaron en esta situación hasta que lo lograron meter a la cárcel. A lo que va esta historia es de que él gastó mucho recursos y de todo en quererse vengar. Esta persona se llenó de amargura. Llega un momento en la novela, en la historia, en donde él recapacita un poco y él se da cuenta que se había convertido en algo totalmente lejos de lo que un día había sido, un hombre noble, un hombre correcto, un hombre bueno, y que solo tenía sueños hermosos y planes hermosos en su vida, pero a raíz de lo que sufrió, él empezó a llenarse de amargura, de dolor, de resentimiento, de orgullo. Y en ese momento él recapacita y empieza a cambiar, empieza a detenerse, ¿verdad? Pero la historia, pues esta reseña que sacaban, que me llegó en uno de los videos que miraba, hablaba de hacia dónde se puede desviar un corazón lleno de rencor, lleno de venganza, lleno de frustración, de cansancio.
Y esta situación pues es una historia ficticia, pero yo te quiero hablar de una historia verídica que habla en la Biblia de alguien a quien también se le traicionó. Yo creo que todos en aquí conectados y los que están oyendo este mensaje pueden tal vez recordar y traer a su mente en algún momento a alguien que, que los traicionó, alguien que les falló de alguna forma, ¿verdad? Ay, perdón, me estaba ahogando. Bien, esta persona pues llegó muy lejos a raíz del orgullo, pero vamos a ver a este otro personaje que también le traicionaron y te decía, todos hemos pasado por algún momento en donde alguien nos ha fallado y en donde alguien nos dio la espalda, nos abandonó, pudo haber sido un familiar, pudo haber sido un compañero de trabajo, pudo haber sido incluso tal vez hasta un líder de la iglesia donde tú asistías o un pastor, etcétera. Y ahí sí que no creo que haya alguien exento de haber pasado por algo así. Y pues te quiero hablar de este personaje y que se encuentra en Génesis, bueno, en Génesis habla de la vida. Te la voy a parafrasear, estamos hablando de José. Después te voy a leer los versículos puntuales en donde quiero enfatizar algo que pasó con él. José, la historia de José, muchos la conocemos, hasta en la iglesia de niños, en el Iglequis, lo hemos visto en algún momento, que era el preferido del papá entre varios hermanos. Él, pues tal vez por su inmadurez y todo, pues tampoco actuaba como el hermano favorito, hizo que sus hermanos planearan matarlo. Imagínate, yo creo que aquí hemos pasado por traición, pero no sé si te has topado con un familiar, un ser amado, un ser muy cercano que planee matarte. De hecho, con José lo hicieron, lo golpearon, lo desnudaron, lo tiraron en una cisterna mientras pensaban qué hacer con él, si matarlo o no. De repente, pues uno de los hermanos que medio lo estaba diciendo, no, no, no lo matemos, mejor hagamos una cosa, vendámoslo. Pasaron unos mercaderes, se los ofrecieron a estos mercaderes, estos lo compraron para venderlo como esclavo en un mercado. Y pasa por esta situación, es llevado a Egipto, en donde es comprado como un esclavo por Potifar, alguien importante entre el pueblo egipcio, siendo esclavo, la mujer de Potifar, la esposa de Potifar, se fijó en él y empezó a quererlo seducir para que se acostara con ella. Él se mantuvo firme por mucho tiempo. Hay una parte en la Biblia en donde dice que él sale huyendo desnudo, porque él decía, no le puedo fallar ni a Dios ni a mi Señor, que era su amo, pues quien lo había comprado como esclavo. Y yo me pongo a pensar, bueno, si salió desnudo, yo creo que a nadie lo desnudan sin darse cuenta. Yo pienso que también en algún momento habrá visto, ay, ya mero que sí, tal vez estaba en alguna decisión de ceder, pero en ese momento él sale huyendo casi desnudo, yo me imagino agarró su último trapito que le quedaba antes de que se lo quitaran y sale corriendo. En fin, no se dio. Pero como esta mujer se llenó de más rabia porque fue despreciada, lo acusa de violación. Él va a dar a la cárcel, en la cárcel conoce a un copero, a un panadero, les revela la interpretación de unos sueños de cada uno. A uno pues le fue bien, al otro no, el que le fue bien fue restituido en su posición. Y viene José y le dice, mira, cuando estés delante del faraón, acuérdate de mí. Para variar a este copero se le olvida hablar de José. Eh, 2 años después, el faraón tiene un sueño. Es entonces cuando José vuelve a aparecer en esa historia en cuanto a que es recordado, es llevado ante el faraón y le interpreta el sueño y luego el faraón lo pone como el segundo sobre todo egipcio, todo Egipto. En cuanto la posición más alta era la del faraón y después estaba José. Ahora, para todo esto, algunos historiadores hablan de que pasaron entre 17 y 18 años desde que él fue eh, traicionado por sus hermanos. Imagínate todo lo que él pasó. Y cuando tú lees la historia, lo que tú puedes ir detallando o ir viendo que hay una característica en él es que nunca se llenó de venganza. Él nunca dijo cuando estaba en la cisterna, estos me la van a pagar, yo me voy a escapar de aquí, me voy a vengar y por lo menos a uno voy a matar. No, nunca su postura fue esa, ni cuando fue vendido como esclavo, nunca dijo me voy a escapar y voy a regresar con todas mis fuerzas a vengarme. No, su postura era otra, su corazón era otro cuando fue, Franklin, cuando fue llevado
a, cuando fue llevado a Egipto y lo acusan injustamente de violación, pues él tampoco dijo, me salgo de la cárcel o cuando salga de la cárcel voy a ir a matar a la esposa. No, 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 él nunca planeó vengarse. Más bien su corazón estuvo lleno de agradecimiento ante cada circunstancia. Y fíjate que esto es algo bastante impresionante, pues cuando ya está puesto como segundo al mando en Egipto y el faraón pone todo a los pies de José, él se da cuenta y él comprende que había un plan detrás de todas las circunstancias difíciles. Él se casa y es aquí donde pues, vamos a leer esta parte que está en Génesis 41, versículos 50 y 52. Te voy a leer la nueva Biblia viva. Y aquí está hablando de José y dice, en este tiempo, antes que llegara el tiempo de escasez, ¿recuerdas el sueño que él había interpretado al faraón? Era 7 años de abundancia y 7 de escasez. Dice, su esposa Asenat, hija de Potifera, sacerdote de Heliópolis, le dio dos hijos. Le dio dos hijos a José. A su hijo mayor, José lo llamó Manasés. Vamos a hacer una pausa ahí. Fíjate, yo no sé si en donde tú estás se acostumbra o entre tu familia se acostumbra. Hay muchas familias que acostumbran que nace un niño y le quieren poner el nombre del tatarabuelo porque el bisabuelo así se llamó también y luego el abuelo y luego el papá y luego quieren que eso siga, ¿verdad? En mi caso me sucedió con mi suegro. Mi suegro se llama Ricardo y él, a raíz del nombre de él, porque su papá ni su abuelo se llamaban así, a raíz del nombre de él le puso Ricardo a su hijo. El primer hijo que tuvo mi cuñado, le puso también Ricardo. Y él quería tal vez seguir poniendo a Ricardo, entonces es una costumbre que yo respeto, pero yo no comparto. De hecho, yo lo había hablado con Sandri desde que éramos novios y yo le dije, mira, cuando tengamos hijos, ninguno de nuestros hijos, sean nenes o nenas, no van a tener nombres ni de familia nuestra, ni de primos, ni de tíos, ni de abuelos, nada que tengan nombres diferentes. No importa que el nombre sea muy bonito, nada. Van a tener nombres diferentes y con mi esposa acordamos hacerlo así. Cuando venía Joshua, mi primer hijo, pues mi suegro quería que se llamara Ricardo. Quería que fuera Ricardo, ¿qué? Cuarto, no sé. Y hay familias que tienen eso. Yo quiero que mi hijo se llame Espirichifónfilo tercero, porque así se llamó mi abuelo, así se llamó. Y empieza la gente con esa, ¿y qué te pasa? A ver, por lo menos no hagas tan pedazos el nombre al pobre. Patojito, decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Y sí, es que debe ser Espirichifónfilo décimo, porque así se llamó el tatarabuelo. Y traen esa costumbre. Y hay algunas personas que lo aplican y con unos nombres bien diferentes. Pero la gente tiene esa costumbre. Yo me imagino que cuando estaba José con su esposa, la esposa con su pancita, ¿verdad? Esperando a su primer hijo, la esposa se llamaba Asenat. Yo me imagino que un día llega José y le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice, ¿estás haciendo gordita? ¿Cómo estás? Ah, pues aquí estoy preparando unas tostadas o preparando chocolate para comer con pan. Mira, fíjate que estaba pensando en el nombre que le vamos a poner a nuestro primogénito. Y yo imagino que la esposa lo habrá interrumpido y digo, sí, mi amor, mira, yo estoy segura que vamos a coincidir porque yo estaba pensando justo en eso. Yo quiero que nuestro hijo se llame eh, Potifera tercero, porque así se llamó mi papá, así se llamó mi abuela, así, ay, no, 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 espérate, bájale un poquito porque no va a ser así la cosa. ¿Cómo que no? No, mira, escúchame, es que yo ya tengo el nombre para nuestro hijo. Y dice aquí entonces, estábamos leyendo en Génesis 41:50. En el 51 dice, a su hijo mayor José lo llamó Manasés. Me hizo olvidar, significa Manasés. Porque dijo, Dios hizo que me olvidara de mi angustia y a la familia de mi padre. Fíjate que en la antigüedad el nombre era extremadamente importante, porque, pues aquí decimos, se llamaba Manasés, pero significa me hizo olvidar. Y él decía así, porque a mí Dios me hizo olvidar mi angustia, Dios me hizo olvidar lo que me hicieron en la familia de mi padre, lo que atravesé en todo este tiempo, Dios me hizo olvidar. Pero es porque lo estamos traduciendo al español. Pero Manasés era una palabra, no solamente un nombre, también era una palabra que representaba eso, me hizo olvidar.
Yo me imagino que de repente algún egipcio estaba ahí hablando con un adolescente egipcio con su amigo, diciéndole, pues fíjate que mi novia actual, Manasés a mi novia anterior. Ah, ¿cómo es? Ah, sí, tu novia actual te hizo olvidar a la anterior, porque eso significaba Manasés. Manasés no solo era un nombre, era una expresión. Me hizo olvidar. Y José dijo, yo le voy a poner a mi primer hijo, me hizo olvidar, porque Dios me hizo olvidar la aflicción, me hizo olvidar el dolor, la traición, todo lo que sufrí, incluso en manos de mis hermanos. Entonces, José lo hizo, el poner los nombres con un significado era con aquello de decir, cada vez que yo escuche que mi esposa, Senat, llame, Manasés, ya está la comida, lo que yo voy a escuchar es, Dios me hizo olvidar, recoge tu cuarto. Dios me hizo olvidar, es hora de bañarse, ya llevas 3 días sin bañarte. Dios me hizo olvidar, como algunos niños que le huyen al baño, ¿verdad? Dios me hizo olvidar, dame de comer al gato. Dios me hizo olvidar recoger los juguetes. Entonces, cada vez que José escuchaba el nombre de su hijo, era una afirmación a lo que él había vivido. Dios me hizo olvidar mi pasado, Dios me hizo olvidar el dolor, la aflicción. No es precisamente me lo borró de la mente, me lo borró del cerebro. Ya no sé, no tengo, no recuerdo haber tenido papá o hermanos. No, es ya no me duele el recordar esa situación. Entonces viene José y le puso a su primer hijo Manasés en honor a Dios, diciendo, Dios me hizo olvidar todo lo que atravesé anteriormente. En el 52 dice, el segundo hijo se llamó Efraín, que significa fructífero, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi esclavitud. Entonces, el primer hijo, cada vez que lo llamaban era, Dios me hizo olvidar mi pasado. Y el segundo hijo, Efraín, era, Dios me ha bendecido, me ha prosperado aquí en esta tierra donde también sufrí, pero aquí Dios me levantó. Y cada vez, yo me imagino, pues, porque en algún momento le entraba el bajón a José y cuando se sentaba a la mesa esperando el almuerzo, porque estuvo toda la mañana trabajando, pero recordando lo que alguna situación le hizo recordar lo que había vivido y tal vez llegaba a su casa a almorzar así un poco de bajón, un poco triste, se sentaba a esperar que su esposa le sirviera la comida y en eso la esposa decía, Dios me hizo olvidar, ya está el almuerzo, llama a tu hermano, Dios me ha prosperado para que también venga a comer. Cada vez que la esposa llamaba a sus hijos, le recordaba a José que su historia era otra. Entonces venía José y cuando escuchaba eso decía, sí, mi amor, mira, ahora servime doble, me dio más hambre, ya me recordé que Dios nunca me ha abandonado. Con el simple hecho de escuchar el nombre de sus hijos, porque era una una en alabanza a lo que Dios le había hecho dejar atrás y otra en alabanza a lo que Dios había hecho en él, lo había prosperado. Eso significaban los nombres. Hoy le ponemos nombres a nuestros hijos luego porque nos suenan bonitos. Y yo cuando platico con parejas que están esperando a un bebito o bebita, les digo, ahí lees bien qué significa el nombre. Yo a Joshua, yo le quería poner Donovan porque había escuchado ese nombre y me gustó bastante. No sé, me sonaba imponente, me sonaba así un nombre de peso, Donovan. Yo decía que se llame Donovan, porque no sé, el simple hecho de mencionar Donovan me suena un nombre así de mucho peso. Cuando me puse a investigar, significa oscuridad. Entonces dije, no, ahora ya no, ahora sí ya no me gusta tanto. Y hablé con Sandy porque hasta a ella le gustaba y dije, ya no le vamos a poner Donovan porque ya vimos qué significa. Joshua significa la bendición de Dios o aquel a quien Dios bendice. De hecho, mis hijos, los dos tienen 3 nombres y los 3 nombres de cada uno tienen un significado para nosotros de mucha importancia. En el caso de Dylan, pues es el nombre con el que le llamamos. Dylan significa aquel que hace las cosas con ímpetu, con muchas ganas. Entonces, los nombres tienen un significado y en el caso de la Biblia era con mayor peso, porque te repito, no solo era un nombre, era una expresión. Dios me hizo olvidar. Lo que quería José era glorificar el nombre de Dios por encima de cualquier circunstancia anterior. Y por ese corazón es que las circunstancias no lo llenaron de orgullo, de odio, de rencor, de venganza. A diferencia de El Conde de Montecristo, esa novela. El tipo llega un momento en donde se da cuenta que está muy lejos de lo que un día había sido, un hombre noble. José, a pesar de todas las circunstancias,
Él sabía agradecer a Dios. Y tú puedes leer toda la historia de José. Cuando fue vendido como esclavo, dice que fue el mejor esclavo y Potifar lo puso por encima de todo, toda su casa. ¿Por qué? Porque miraba que Dios estaba con él. ¿Cómo puede alguien demostrar que ama a Dios, que bendice a Dios siendo esclavo? No era ni siquiera un empleado, era un esclavo. Él no tenía ni siquiera un sueldo. Pero aún así, si tú lees la Biblia, dice que él era próspero. ¿Cómo puede ser próspero siendo esclavo? La prosperidad no tiene que ver con la economía. La prosperidad tiene que ver con la actitud, con qué corazón tiene la persona. Y Dios estaba con José cuando era esclavo. Cuando es acusado injustamente y va a dar a la cárcel, también el carcelero, el mayor en la cárcel, ve que Dios estaba con este hombre, con José, y lo pone como encargado de toda la cárcel, porque era el mejor portado, el que mejor cuenta rendía, el que mejor orden tenía y el que podía controlar toda la situación. Entonces él fue puesto en una posición, perdón la redundancia, pero fue colocado en una posición de renombre siempre. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Cómo podía haber estado Dios con alguien lleno de orgullo si la Biblia dice que al orgulloso, al rencoroso, al soberbio, Dios lo ve de lejos? Es porque José estaba muy lejos de esos sentimientos. Él en todo momento sabía quién era él y quién era él delante de Dios y lo que Dios le había dicho a José que haría un día con él. Entonces, vemos a José que fue levantado poco a poco. ¿Qué corazón habrá tenido José para poder dejar todo ese pasado atrás? Hoy nos topamos con personas que están llorando todavía porque un pastor no les dio la mano cuando fueron a la iglesia y se quieren cambiar de iglesia por eso. Personas que ya no quieren ni siquiera saber nada de Dios porque no los llamaron para su cumpleaños los hermanos de la iglesia, imagínate. Sin embargo, José, a pesar de todas las circunstancias, permaneció firme delante de Dios. Y es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Él se mantuvo con un corazón agradecido. El agradecimiento te deja viendo a Dios e ignorando el dolor y hasta el temor. Te lo voy a repetir, el agradecimiento te hace mirar a Dios, ignorando el dolor y el temor. Por ahí alguien decía, el agradecimiento es la memoria del corazón. Cuando tú sabes que todo depende de Dios, que todo se lo debes a Él, que todo es gracias a Él, no hay situación difícil que tú reproches. La Biblia dice que todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios. Fíjate qué poderoso ese versículo. No es a los que Dios ama a todos. No, pero dice, todas las cosas ayudan a bien y esto es para los que aman a Dios. Tú amas a Dios, no importa lo que estés pasando. Todo va a ser para bien si tú amas a Dios. No es si Dios te ama, porque eso es de ley. Pero si tú amas a Dios, hasta lo malo que estás pasando, la escasez, la enfermedad, estuviste a la par de un ataúd de un ser amado, hasta eso va a ser para algo bueno. Porque si tú amas a Dios, es el único que puede tornar lo difícil, lo feo, lo horrible que hayas atravesado en algo muy bueno. Es el único que puede sacar algo muy bueno de algo muy malo. Entonces, si tú te enfocas en el problema, es donde empiezas a hundirte, es donde empiezas a llenarte de amargura, de dureza, empiezas a llenarte de rabia, empiezas a llenarte de querer hasta vengar, te mencionan a esa persona que te falló y hasta se te revuelve el estómago y la persona bien contenta. No logras perdonar y mientras menos perdonas, es como decía alguien, la falta de perdón es un veneno que tú te metes a la boca una cucharada cada día, esperando que le haga mal a la otra persona. Pero si en cambio tú sabes agradecer a Dios y sabes confiar en Él y mejor, en vez de estar preguntando, pero ¿por qué me hicieron esto? Pero si yo tan bueno que soy, pero si a mí solo me faltan las alitas y la aureola, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios? ¿Dónde estás, Dios, cuando te necesito? Si te enfocas en esa parte, si te pones en ese plan,
Te vas a perder de muchas cosas que Dios quiere hacer. No vas a alcanzar lo que Dios ha prometido para ti y que Dios lo va a hacer, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir o arrepentirse. El agradecimiento te puede llevar a alcanzar la bendición que Dios tiene para ti. Y mira, hay tanto por qué agradecer. Mira, hay cosas impresionantes, tantas cosas por las que hay que agradecer. Yo hoy hablaba aquí en el grupo con las personas que vinieron de forma presencial. Fíjate, el simple hecho de escuchar, es lo que tú estás haciendo ahorita. Tú estás escuchando este mensaje. El simple hecho de escuchar el mensaje, esto se soluciona de esta forma y te lo voy a leer. ¿Cómo escuchas? El oído se compone de tres partes. El oído externo, que recoge el sonido. El oído medio, que transmite las vibraciones con los huesecillos internos del oído. Y el oído interno las convierte en señales nerviosas que envía al cerebro y éste lo interpreta como un sonido. Es un proceso complicadísimo. Pero así como estás escuchando, ¿cuántos hoy agradecieron por poder escuchar, por poder ver, por poder hablar? ¿Tienes en dónde hoy acostar recostar tu cabeza a la hora de dormir? Hay mucho por qué agradecer. Estás por encima de mucha gente que esta noche solo se va a cubrir con algún periódico. Hay indigentes que buscan, si logran, colarse en donde estacionan buses para dormir abajo de los buses, abajo de los motores, para poder recibir un poco de calor del motor. Pero tú tienes tu camita, tu almohada, tus sábanas para poderte cubrir. Y a veces se nos olvida agradecer por lo que ya tenemos, damos por hecho, que ahí está. Fíjate, el corazón en una persona que viva a 80 años palpita 3.000 millones de veces. Imagínate, 3.000 millones de veces. No agradecemos porque nuestro corazón está funcionando. Yo no sabía que se medía así el aire, pero ¿sabes cuántos litros de aire respiras al día? En un día, respiras 10.000 litros de aire al día. Yo y mi esposa recordaba de cuando fue la pandemia. Ahí sí valoramos que era respirar. La gente que enfermaba tenía que pagar mucho dinero para poder estar en un hospital y que le pusieran oxígeno. Y algunos, diría yo, no sé, la gran mayoría, que llegaban a ponerles oxígeno, se decía que de ahí ya no iban a salir. Y muchos así sucedía. Les ponían oxígeno y ya su cuerpo era porque ya estaban en las últimas. Era el último recurso y de donde casi nadie salía. Ahí valoramos que era poder respirar con libertad. Hoy saliste a la calle, fuiste a la tienda o fuiste a trabajar, fuiste al supermercado, pero durante la pandemia te podían meter preso por andar en la calle después de cierta hora. No valoras, no agradeces la libertad que ahora tienes de poderte movilizar hasta para ir a comprar algo a la farmacia. Si te das cuenta, hay tanto por qué agradecer. Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 19 en la Nueva Biblia Viva dice, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier situación, dice la Biblia. No dice aquí solo cuando te vaya bien, en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Tú crees en Dios, lo que Dios está esperando es que seas agradecido, agradecida, que sepas agradecer por todo lo que Dios te ha dado. No, hermano, pero es que usted no sabe lo que me hicieron, o usted no sabe lo que usted... Agradece hasta por eso difícil, porque eso es lo que Dios espera si dices que crees en Jesús. Pero si no puedes ser agradecido o agradecida, por más que te aprendas coritos, por más que te aprendas versículos, por más que te la pases metido, metida en una iglesia, eso no dice nada. Delante de Dios no dice nada. Como Job, Tenemos que, perdón, como Job, que él agradecía y él, pues él decía que Dios era el que le mandaba todo eso, ¿verdad? Pero aún así agradecía.
Así es, tenemos que ser agradecidos. Fíjate, así como decía mi esposa, en el caso de Job también fue otra persona, otro personaje bíblico que padeció muchísimas cosas, sin embargo, él en todo bendecía a Dios. No se llenó de orgullo, no se llenó de rencor. La esposa sí. Si conoces la historia, hay un momento en que la esposa llega y le dice, mal, todavía mantienes tu integridad después de todo lo que estás atravesando. Maldice a tu Dios y después muérete. Mira, qué bonita esposa. Yo siempre digo, si así fue la esposa, ¿cómo habrá sido la suegra? ¡Ah! Que Dios me guarde. Maldice a tu Dios y muérete, le dijo a la esposa. Pero aún así, él se mantuvo firme. José se mantuvo firme a pesar de las circunstancias y halló agradecimiento en todo, delante de Dios en todo momento. Cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos fue cuando llegaron los hermanos a pedirle que le vendiera granos, porque ellos en su tierra estaban padeciendo mucha escasez y tuvo oportunidad de vengarse. Y hubo un momento en que como que se las quiso hacer un poco difícil, pero lo que él quería era que trajeran al papá. Y hubo momentos en donde ya no aguantó y dice que mandó a sus guardias a que todos se salieran y se quedó solo con sus hermanos y se demostró quién era. Le demostró a sus hermanos y le dijo, soy José, el que ustedes un día vendieron. Cuando los hermanos lo ven y lo reconocen, se asustaron porque dijeron, hoy sí, nos va a ir muy mal. Pero José les dijo, no teman, el mal que ustedes quisieron hacerme, Dios lo cambió para bien. El daño que ustedes planearon en mi contra, Dios lo revirtió. No te preocupes cuando haya gente maldiciéndote, declarando cosas malas sobre tu vida, deseándote el mal, queriendo que te saquen del trabajo, haciendo que te saquen del trabajo, cuando alguien te cierre un negocio, te cierre una puerta. Mira, algo a mí me aprendí o no es que aprendiera, vino a mi mente recordando, platicando con mi suegro precisamente. La Biblia dice que el que abre puertas y nadie cierra es Dios. Y el que cierra puertas y nadie abre es Dios. Si se te cerró una puerta de trabajo, de negocios, no fue el diablo, te cuento. Él no tiene ese poder. No fue el diablo. Si alguien te dio la espalda en un negocio, no fue el diablo, fue Dios. Porque el que cierra y nadie abre, y el que abre y nadie cierra, es Él. Eso me recuerda a una frase que me apareció también en las redes y decía, si Dios quitó de tu lado a algunas personas y tú no sabes por qué, no te preocupes. Él de seguro escuchó lo que hablaban de ti cuando tú no estabas. Por eso las quitó de tu lado. Por eso las apartó de ti. A veces sufrimos y lloramos. ¿Y por qué? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Como dice el corito. A ver, levante las manos. ¿Por qué el Señor? No, no. Como dice que el Señor se la llevó, es cristiana. No, no. Pero a veces estamos con eso. ¿Pero y por qué? Si tan lindo que era. Era bueno, era hermoso. Solo le faltaba recibir a Cristo, ¿eh? Le faltaba todo. Pero si tan hermosa que es, si vieras cómo jugaba su pelo con el viento. Sí, lo único que le faltaba era que no era hija de Dios, era hija del diablo. Ah, pequeño detalle, ¿verdad? Pequeño detalle. Pero a veces estamos tan aferrados. Dios permite que se vacíen tus manos para llenarlas de algo bueno, de algo nuevo, de algo mejor. Y es donde tenemos que ser agradecidos. Cuando no sabemos agradecer es porque no reconocemos que todo viene de Dios. Cuando nos ponemos hasta reprocharle incluso al mismo Dios que por qué no nos bendice, que por qué no nos da, es porque creemos que somos merecedores. Fíjate que hace años, hace muchos años, yo no tenía trabajo y fui a dejar una papelería, me tocó una entrevista en una empresa y fui a dejar una papelería y andaba así con camisita formal y corbata y así, bien formalito, zapatos de vestir, pantalón formal. Y fui a la empresa en un sector que aquí le llamamos en Guatemala zona 10. Y pues fui a la entrevista y como eso de las 11 tal vez salí de la entrevista
casi las 12, y llamé a un amigo y le dije, mira, ¿cómo estás? Aquí estoy en tal lugar, ahí mismo en zona 10. Estoy trabajando en unas oficinas terminando un mantenimiento de unas computadoras. Entonces le dije, ¿querés que te vaya a ayudar? Eh, no, me dijo, si quieres, espérame. Ah, ¿ya vas a terminar? Sí, me dijo, ah, vaya, está bien. Te voy a hacer tiempo. Le dije, para mí entonces, pues yo voy a entrar por aquí, voy a abrir la boca a ver qué, cómo me distraigo. Le dije, vaya, me dijo. Y él siguió. Y cuando yo empecé a caminar, de repente llegué a un hotel, un hotel muy bonito ahí en zona 10, en donde tienen salón de convenciones y todo. Y que sí, vi a un montón de gente salir, hombres, mujeres con unas bolsitas, y a otros que entraban. Y yo dije, ah, a ver alguna actividad. Y dije, ah, pues voy a ir a abrir la boca. Y me metí al hotel. Y efectivamente muchos iban para afuera, pero otros todavía estaban ahí. Yo empecé a caminar y de repente no quise entrar a donde estaban todos los stands, donde estaban dando información y todo, sino me quedé por ahí nada más. Y de repente unas personas encargadas me dijeron, venga por acá, por favor. Y dije, es que estoy esperando a alguien. Dije, yo no quería pues, decir que andaba ahí decimos chute, decimos aquí en Guatemala, de metida ahí andaba yo. Entonces, no, pero por favor pase, usted no se ha registrado. Entonces dije, híjole, bueno, voy a entrar. Y me llevaron a un área donde había muchas computadoras y hombres y mujeres ahí tomando datos. Y me atendió una señorita y me dice, bienvenido, ¿cuál es su nombre? Y yo dije, bueno, Lindomar. ¿Y cuál es su apellido? Cobón. Ah, excelente. Y de repente, pin, empieza a imprimirse un gafete. Era un gafete grande. Y lo metieron dentro de un portagafete así bonito. Y una cinta bien bonita. Bienvenido, doctor, pase adelante. Y yo, oye, soy doctor. Dije yo, ni siquiera me fui a la universidad por eso. Un momentito. Doctor Lindomar, a partir de ahora les encargo a mis hermanos, porque pues ahí ya fui doctor. Aunque les cueste un poquito, doctor Lindomar. Y, Perdón, y vos dijiste no, licenciado, doctor, dígame. sí, 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 cabal. Dije, dije yo, ahora soy doctor. Lindomar, el doctor, dije. Pues dije, pase adelante, por favor, bienvenido. Y yo así como, bueno, gracias. Dije, pues me quedé viendo que no, ya soy doctor. Dije, y me metí. Entonces ya fui a los stands donde estaban regalando lapiceros, llaveritos, cositas para poner en el escritorio y así a toda. Era una convención de doctores. Y ya iba siendo la hora de almuerzo, ya iba a recibir de todo lo que ahí me decía alguien, ya vio nuestro aparato tal, y yo decía, yo bien interesado, con cara de interesado, pero no sabía ni de qué me estaban hablando, porque aparatos que no me constaba y me dieron, me metí a una plática todavía y me explicaron un montón de cosas. Y yo, wow. Y yo ni en cuenta, ¿va? Y pues daban a degustar bebidas, algunas cositas para comer y lapiceros por todos lados. Y a mí yo colecciono lapiceros que no sean tan comunes. Y hasta me dieron una de esas bolsitas que casi todos cargaban, ¿verdad? En donde todos iban echando sus cositas. En eso empezaron a salirse todos. Y sí, ya era la hora del almuerzo y empezaron a salirse todos. Dije, de plano, todos se van a ir. Dije, bueno, nos vamos todos a almorzar, a ver a dónde. Y cuando íbamos saliendo, unas personas siempre de las encargadas, por favor, por acá. Y entonces yo dije, tal vez las salidas por otro lado y nos llevaron a todos al segundo nivel. Pero yo ya iba entre los últimos. Que si en el segundo nivel tenía un gran salonzote lleno de mesas en donde iba a ser el almuerzo, pero no para todos. Solo era para ciertos doctores. Por eso muchos se habían ido, los que yo vi que iban saliendo. Y que si cuando yo llego a la puerta y vi que ahí era el almuerzo, me empecé a regresar y en eso otra persona que estaba ahí de los encargados me dice, doctor, por favor, pase adelante, ahorita le ubico un lugar. Es que estoy esperando a alguien. Le digo, no, no se preocupe, doctor, me permite solo su ticket para lo del almuerzo. Y yo ni qué va. Eh, es que la persona que estoy esperando carga los tickets, le dije. No tenga pena, yo lo voy a esperar ahí abajo. No, 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 doctor, no se preocupe, ¿cómo va a hacer eso, doctor? Por favor. Doctor Lindo, por favor, pase. Ya hasta con cariño le hablan. Ah, no sé, así me llamo. Dije, doctor Lindo, por favor, pase adelante. Y siéntete, ¿en qué mesa? Mira, ahí hay unos lugares. Y me llevaron a una mesa. Eran unas mesas redondas como de 12 personas. Todos doctores. Y yo, buenas tardes, permiso, y me senté. Y todos hablando que, fíjate que fui a Miami, fui a comprar no sé qué y no sé cuánto, y me mandaron el equipo el mes pasado en donde amueblé toda la nueva clínica. Ah, mira, yo acabo de comprar unas clínicas en no sé qué edificio, y todos hablando así de mucho dinero invertido. Yo solo los miraba y dije, "Man". Hasta que de repente hablaron de un tema general y ya me preguntaron qué opinaba yo, ya me metí a la plática, ya estábamos entre colegas, pues ahí sí ya, de plano. Entonces ya estábamos hablando con libertad de temas generales.
ya no solo de equipos médicos, ya de temas generales. Y de repente, pues empezaron a servir el almuerzo y nos sirvieron una ensalada deliciosa. Miren los nombres, ya no los recuerdo, fue hace mucho tiempo. Una ensalada deliciosa, riquísima. Y empezamos a comer con unos aderezos exquisitos, bebida y así como que qué buenísimo estuvo. Bueno, ya dije, bueno, ya terminó. ¿Y qué si en eso pasaron a recoger todos los platos? Ahorita viene el plato fuerte. Oh, dije, bueno. ¿Y qué si enfrente de cada lugar había una como tarjetita que decía bienvenido y al darle vuelta decía 3 opciones o 4 opciones de menú para el almuerzo? Pero era un nombre raro también, ¿verdad? Y le digo yo a un mesero, me dice, ¿qué va a querer? Me dice, ¿qué me ofrece? Le digo, porque los 4 son muy ricos. Le digo, ¿qué me ofrece? Le digo, bien, ni sabía qué era. Y me digo, mire, le recomiendo el segundo, es exquisito, casi todos lo están pidiendo porque es uno de los mejores. Tráigame ese entonces, por favor, muy amable, le digo al mesero. Claro, me dijo. Y se fue y me va trayendo un plato fuerte, un pedazo de carne de este alto, de este tamañote, que llevaba dentro no sé qué cosas, tocino y otras cosas ahí, yo no sé qué clase de animalito mezclaron ahí. Estaba delicioso. Otra ensaladita, pero era como de verduras salteadas, un puré de papa. Oh, miren, algo deliciosísimo. Yo no sé qué le echaron a ese puré, pero estaba exquisito. Desde antes, desde la ensalada a 2 mesas, un doctor, mesero, por favor, cámbiame esta porquería, está horrible. Y le cambiaron la ensalada. Y después con el plato fuerte, mesero, qué horrible está eso, ya lo probé, no me gusta. O sea, que lo había manoseado y decía no gustar. Y yo decía, pero ¿por qué si todo está rico? Y se lo cambiaron. Después del plato fuerte, el postre. Y 3 opciones de postre. Pero como yo había sido siempre amable con el mesero, le digo, mire, ¿cuál me recomienda? Mire, son buenos. Digo, este regáleme. Y si puede, tráigame un pedacito de cada uno. Le digo, "Ay, ¿qué?" Me dijo, le voy a traer 2 postres a usted, pero no tenga pena. Me dijo, porque fui amable y me dejaron después 2 postres. Me comí uno y después me llevaron el otro. Pero para todo esto, ese mismo doctor seguía reclamando, seguía discutiendo, seguía alegando que no servía la comida, que estaba horrible todo, que por qué le estaban sirviendo eso. Yo decía, ¿qué le pasa? Todo está exquisito, todo está buenísimo, todo está la atención, todo está muy bonito. ¿Qué le pasa? ¿Por qué reclama por todo en vez de agradecer por la comida? Qué rico está. Y hasta en el postre caí en cuenta. Desde el principio él reclamaba y él exigía, porque él había pagado alrededor de $200 por ese día, por un día nada más, de estar en la convención en unas pláticas con derecho a almuerzo. Yo estaba ahí gratis. Yo sin querer había llegado ahí. Yo sin merecerlo, sin ser doctor, había llegado ahí, sin ser invitado, como decimos aquí en Guatemala, por chute, por metido, llegué a ese lugar. Ese otro doctor exigía porque él decía, o él sentía que le tenían que dar algo mejor porque él había pagado por eso. Él tenía su derecho de estar en ese lugar y él reclamaba incluso con una mala actitud. Y sabes, muchas veces así somos nosotros. Exigimos que Dios nos bendiga porque creemos que la vida nos debe algo o que hasta Dios mismo nos sale a deber, en vez de recordar que estamos solo por su gracia y su misericordia, porque sin ser merecedores, Él se dignó a voltearnos a ver. Cuando tú comprendes que todo lo que tienes es gracias a Él, que todo lo que has logrado es porque Él lo ha permitido y que todo lo que está a tu alcance es porque Dios ha derramado su misericordia sobre ti, entonces te vuelves agradecido. Cuando te das cuenta que no eres merecedor de nada, que no mereceríamos ni siquiera haber abierto nuestros ojos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y si alguien que me está escuchando por lo menos una vez en su vida ha pecado, lo que merecería no es estar oyéndome ni yo estarte hablando. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Cuando tú comprendes que no somos merecedores, entonces recuerdas que todo es gracias a Dios, que todo es por Él, que todo es gracias a Dios. Y el Salmo 103 dice, alaba alma mía a Jehová, y todo mi ser alabe su santo nombre. Alaba alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Otra versión dice, no olvides las cosas buenas que Él te ha dado.
Otra versión dice, no olvides lo bueno que Dios ha sido contigo. David se lo dice a él mismo. Cuando por un momento te olvides que todo viene de Él, vete a un espejo, háblate a ti mismo, di tu nombre y dice a ti mismo, a ti misma, agradece. No te olvides que Dios ha sido bueno. Ahorita tal vez está difícil la situación, pero Dios ha estado contigo. Ahorita tal vez te está tocando ir cuesta arriba, pero Dios no te ha abandonado. Ahorita tal vez te tocó estar a la par de un ataúd, pero Dios te sigue sosteniendo. Ahorita tal vez perdiste el trabajo o te quedaste sin el negocio que querías, pero Dios nunca se olvidó de ti. No olvides que Dios ha sido muy bueno. Y entonces el agradecimiento empieza a surgir. Entonces empieza a surgir una postura en donde te das cuenta que no somos merecedores de nada. Y lo único que queda es decir, Señor, sin merecerlo y sin haber hecho nada, sin poderte sorprender con nada y sin tener nada para atraerte, tú te fijaste en mí. Y entonces puedes empezar a agradecer. Tal vez las cosas se ponen difíciles a veces, pero es porque Dios te está procesando. Es el tiempo de aprender a agradecer con todo el corazón, porque Dios no se ha olvidado de tu nombre. Vamos a terminar orando ahí en donde estás. Por favor, acompáñame. Amado Padre, bendito Dios, bendito Rey de Gloria. Yo te agradezco, Señor, por tanto amor, tanta misericordia, Señor, sin merecerla. Te has extendido, Señor, y nos has alcanzado, Padre. No hemos hecho nada, Señor, para sorprenderte. Sin embargo, tú, Señor, sonríes cada vez que piensas en nosotros, porque planes de bien tienes para cada uno de nosotros y no de mal. Te ruego, mi Dios, que tu bondad y tu misericordia sea palpable en cada una de nuestras familias, Señor, en cada una de las familias de los que estén escuchando este mensaje o lo vayan a escuchar. Te ruego, mi Dios, que tu bondad esté con nosotros, Señor. Tal vez no hemos hecho nada para merecer ni siquiera que te recuerdes de nosotros. ¿Quiénes somos realmente, Señor? Que a pesar de nosotros, a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestros errores, aún así, tú sigues amándonos. Tú no nos das conforme a nuestras obras, conforme a nuestros actos, sino conforme a tu gran misericordia. Te ruego, mi Dios, que bendigas a cada familia aquí representada, que derrames tu amor y tu bondad en cada hogar aquí representado, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Algunos, nuestra necesidad puede ser de salud, de economía, de tener un trabajo, Señor, de alcanzar una estabilidad en un negocio. En otros casos es por un hogar que se está desintegrando, por un esposo o una esposa que no quiere saber ya nada de Dios. En algún caso, por unos papás que están clamando por sus hijos, por la rebeldía, por la dureza, por los vicios de algún hijo, Señor. Otros tal vez clamando por ese ser amado que está en el hospital en este momento. Señor, tú conoces cada necesidad. Hasta las que no mencioné, Señor, tú las conoces a perfección. Solo te ruego, Padre, que tu misericordia sea palpable y que pueda cada uno de nosotros, Señor, testificar muy pronto que a pesar de todo, tu diestra no se acortó para nosotros, al contrario, fue extendida. Nos alcanzaste, nos cubriste, nos levantaste, Señor. Y que tu bondad, tu misericordia, Señor, nos ha guardado. Que tu amor de Padre, Señor, nos ha abrazado y no nos ha soltado. En el nombre de Jesús te pido que bendigas grandemente a cada una de las familias aquí. Te pido grandemente por la familia de Carmencita y de Eric, Señor, por su hogar, Señor, por sus hijos, mi Dios. Te los suplico, mi Dios, ponlos en tu mano, en donde nada ni nadie los podrá arrebatar, Señor, te lo ruego. Bendice grandemente a Eduardo, Señor, su economía, su trabajo, protégelo, Señor, protege su corazón, Señor. Dale tranquilidad, dale paz, mi Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu, visítalo ahí donde Él está. Te ruego, Señor, por Frankie Lady, Señor. Haz tu obra perfecta en esa familia, en ese hogar, en sus hijos. Trae paciencia, Señor. Trae paciencia. Trae paz a ese hogar. Que por más que el enemigo se levante en contra, Señor, no logre separar a ese hogar, Señor. Es un hogar de siervos tuyos, de ministros tuyos.
Te lo suplico, mi Dios, pongo en tus manos a Lore, Señor. Bendícela, levántala, prospérala, Señor. Guárdala, guíala y muéstrale el camino que debe seguir siempre, Señor. En el nombre de Jesús bendigo la familia completa de María Cecilia Valle, Señor. Tú conoces su caminar, su salir y su entrar, Señor. Tú conoces los obstáculos que se han interpuesto, Señor, en su caminar diario, Señor. Por favor, mi Dios, obra a favor de esa familia. Pongo en tus manos a Sonia Chávez, Señor, una mujer que te ha creído, que ha temido a ti, Señor. Por favor, mi Dios, trae fortaleza, trae tranquilidad, Señor, trae firmeza, trae calma a su hogar, a su corazón, a su mente, mi Dios. Así te pido por la pastora Johanna, Señor, el pastor Francisco, por sus hijos, mi Dios. Que tu misericordia sea palpable en ese hogar, Señor. Te lo ruego, mi Dios. Te pido que bendigas grandemente, Señor, a Mari, Señor, a toda su familia, a su descendencia, a sus nietos, Señor. Y que por encima de cualquier circunstancia tu gloria resplandezca en ese hogar. Y te pongo en tus manos a Jennifer e Isaías, Señor, a sus hijos, mi Dios. Atráelos a ti, dale la sabiduría. Pon el querer como el hacer en su corazón, Señor, y que en todo momento te puedan sorprender. Haz tu obra perfecta en cada uno de los que incluso no se pudieron conectar, pero van a escuchar este mensaje, Señor. Gracias, bendito Dios. Pongo mi familia y mi vida en tus manos, papito. A ti te servimos y de ti somos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y todos decimos, amén. 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 Amén, amén, amén. Bien. Bueno, Amén. espero que sigas orando a Dios, que sigas hablando con Él, que sigas pidiéndole que te revele más de lo que Él quiere hablarte. Yo limitadamente hablé a tu mente, pero Él quiere hablar a tu corazón. Y Él va a llevar el convencimiento para que esta palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pasa muy feliz noche. Dios te bendiga grande, rica y abundantemente. Que estés con paz y con bendición en donde quiera que estés y que la mano de Dios esté contigo. Nos Solo el despedimos de esta forma. anuncio, Lindomar, el anuncio de que tenemos la actividad el día viernes, sábado y domingo para anunciar Así del por aniversario. favor, Claro que sí. anunciar. Eh, sí, viernes 22, sábado 23 y domingo 24 tenemos nuestro aniversario de la iglesia, que es la próxima semana. No vamos a tener grupo porque vamos a estar en aniversario, vamos a estar en estas actividades. Algunos ministros nos visitan, muy usados por Dios. Todo esto de no estar mal se va a estar transmitiendo en la página de Casa del Rey. Si tú quieres, puedes conectarte, por favor, haz el espacio. Yo sé que va a ser de bendición. Igual te vamos a mandar el link. ¿De acuerdo? Entonces pasa muy feliz fin de semana. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Hola, Te amamos, un beso, un a la abrazo a la distancia. distancia y se me cuidan todos. Gracias, muchas gracias. Feliz noche. Dios, feliz noche, se cuidan. Gracias por Adiós. Igualmente. conectarse, que Dios les Muchas bendiga. gracias. Un Amén. abrazo, feliz Amén. noche. Ahorita Feliz estamos. noche. Bendiciones.